amigos de cerca y de lejos. Estamos acá en esta oportunidad para seguir con nuestro tema del comercio de la fe. Y lo que estuvimos hablando en la charla anterior tuvo que ver con la relación que se establece entre líder y liderado. Una relación de complicidad, decíamos nosotros. ¿Por qué complicidad? Porque hay una parte en la relación que le cabe al liderado y hay otra parte que cabe al líder. Y lo que queremos hacer hoy es seguir con esta charla hablando sobre tres cosas muy específicas. Y no hace mucho tiempo, en una conferencia de un pastor brasileño, yo escuché lo siguiente. La iglesia, y en su charla él se refería a la iglesia brasileña, por supuesto, él decía, la iglesia no tiene más un mensaje para predicar. La iglesia tiene un producto para vender. Partiendo de este principio de que la iglesia tiene un producto y no un mensaje, y por supuesto tenemos que hacer el hincapié de que el pastor no estaba generalizando. Él en su conferencia reconocía el carácter de excepción que existe o excepción que existe dentro de las iglesias brasileñas. Es decir, hay iglesias serias trabajando el evangelio con mucha vivacidad, con mucho amor y bajo la recomendación del Señor Jesucristo. Pero de verdad debemos reconocer que el evangelio se convirtió en un producto. Y esto estuvimos hablando en la charla anterior. Bueno, este producto tiene un vendedor muy específico. Y el vendedor son líderes comerciantes. O, como escuché de un otro pastor, son traficantes de fe. Son personas que trafican fe. Y para seguir con su voz de mando y tener bajo su comando al pueblo que ejerce un papel importante en esta parcería, tales líderes hacen con que su palabra, su voz, lo que ellos dicen, se establezca como autoridad final. Es lo que podemos llamar acá de incontestabilidad del líder. El líder es incontestable, su palabra es la autoridad final. Lo que él dice está dicho y punto final. Esto quiere decir que la escritura no es más la palabra final, no es más la autoridad final, pero sí la voz del líder, sí lo que dice el líder. Y para que esto se firme como una verdad delante de la comunidad, hay un juego entre lo que podemos decir el miedo, entre la codicia humana y entre la culpa o el sentimiento de culpa humana. El miedo está allá en el Génesis, cuando luego, después de haber pecado, Adán y Eva va a tener miedo de encontrarse con su Creador. Es la primera vez que la palabra miedo aparece en las Escrituras Sagradas. Es luego, después de Adán y Eva haber roto el eje de la autoridad divina sobre sus vidas, aparece la palabra miedo. El ser humano, creado para tener comunión con su Creador, va a tener miedo de su Creador. Y esos líderes, esos traficantes de fe, trabajan muy bien la cuestión miedo en la vida del liderado. Miedo a la divinidad. El Dios que el traficante de fe presenta a la gente, al pueblo, es un Dios que impone miedo. No es un Dios que impone gracia, justicia, verdad. No, todo por el contrario. Es un Dios que impone miedo a la gente. Miedo en el sentido de que cualquier paso en falso, Él va a castigar a la gente. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros como cristianos podemos hacer como una actitud de gratitud a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa,
se convierte para nosotros en actitud de respuesta al miedo que nos impone la palabra de tales líderes. Es decir, si para tomar un ejemplo esdrújulo, si voy a devolver el diezmo, lo devuelvo por miedo de ser castigado por la divinidad o por Dios, y no por una actitud de gratitud hacia ese Dios que todo me ha dado. Cuando voy a la reunión de la iglesia, por ejemplo, voy más que todo por miedo de ser castigado, de quedar en mi casa y ser castigado por la divinidad o por Dios o por Jesucristo, depende del ámbito en que se aplique la charla, y no por una actitud de gratitud en mi corazón por lo que Dios me hizo, por lo que Dios me ha dado, o por lo que Dios sé por encima de cualquier cosa. Es decir, yo no busco a Dios por Dios, yo busco a Dios porque tengo miedo de Dios, tengo miedo de las consecuencias de no buscar a Dios, tengo miedo de que Dios me castigue porque no he hecho eso o aquel otro. Y por eso busco a Dios. Un segundo elemento es la culpa. Los traficantes de fe saben jugar muy bien con la culpa que habita la conciencia humana desde mucho tiempo. Y esto otra vez nosotros tenemos muy bien representado en el libro del profeta Oseas, donde se dice que lo que los sacerdotes hacían era influir sobre la vida de los liderados para que ellos pecaran más y más, porque al pecar les iba a aumentar el sentimiento de culpa, y al aumentar el sentimiento de culpa, aumentaría también las ofrendas que se llevaría hacia el templo, hacia el sacerdote. Entonces se desarrolla toda una cadena donde la culpa juega un papel muy importante. Y un tercer elemento en este juego de líder hacia liderado tiene que ver con la codicia. Este mal que habita a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. La codicia, es decir, el deseo que tengo de tener más y de la manera más fácil posible. Por ejemplo, entre hacer una sesión de quimioterapia, por ejemplo, y ir a una iglesia donde el líder promete la sanación al toque, es mucho mejor ir al líder que promete la sanación al toque. Y entonces me voy al líder que promete la sanación al toque. Y esto tiene que ver con una codicia que juega en mi interior y me hace querer las cosas más allá de lo que son. Tenemos esto también en el Edén, muy bien representado, donde los seres humanos quieren ser igual a Dios. No, la propuesta del diablo es que los seres humanos, al transgredir el límite que Dios les puso, iba a ser igual a Dios. Es la codicia, es el deseo de conseguir. Las propuestas fáciles entonces, el frecuentar determinada religión o determinado culto, determinada iglesia, bajo el liderazgo de determinado líder, me facilita tener un auto, por ejemplo. Entonces, si me facilita tener un auto, yo voy allí. Yo me pongo bajo el yugo de tal líder, porque quiero tener un auto, porque quiero ejercer también una influencia sobre otras personas. Y por eso me pongo bajo el jugo o el yugo del líder. Hablando de esto, entonces tenemos la incontestabilidad del líder. El líder es incontestable. Uno no busca más la palabra, pero busca la palabra del líder. Si el líder dijo que es H, entonces es H y no es B. No importa si la palabra dice que es B. Lo que importa es lo que el líder dice. Es H, entonces es H. Y nosotros tenemos en la Biblia ejemplos de líder que confronta a líderes. Por ejemplo, tenemos a Pablo que va a confrontar al apóstol Pedro, a nada más, nadie menos que el apóstol Pedro, cuando Pedro con Barnabé están comiendo con los gentiles, y al ver que el apóstol Pablo se aproxima, ellos se alejan de los gentiles. Y Pablo va a decir en Gálatas capítulo 2 que la actitud de ellos no estaba de acuerdo al Evangelio. Y al ver
que la actitud no estaba de acuerdo al Evangelio, Pablo los confronta, los va a llamar de hipócritas. Y va a decir que si ellos, siendo judíos y discípulos de Jesucristo, hacen tales cosas, imaginar los otros el derecho que tienen a hacer tales cosas. Vamos a ver también Natán, el profeta de Dios, que va a confrontar a David. David que está bajo pecado, y Dios envía a Natán allá para le contar una historia, y Natán le va a contar la historia, le va a decir que, bueno, una persona tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, y había un otro que solo tenía una ovejita, y que, bueno, pasó por allí un viajero, y el hombre rico que tenía mucho ganado mandó que ofreciera la ovejita, la única ovejita del otro señor al viajero. Entonces, David al mismo momento se levanta y dice, bueno, tal hombre tiene que morir. Y Natán le va a decir, mira, el hombre sos vos. Es decir, hay una confrontación directa al siervo de Dios David. Y no es cualquiera, es el hombre según el corazón de Dios. No estamos hablando de cualquiera. Entonces, esto de la incontestabilidad del líder no resiste a la Escritura. El gran problema es que en el comercio de la fe, la gente ya no busca lo que dice la Escritura. Y al no buscar lo que dice la Escritura, acepta cualquier cosa. Cualquier pavada de cualquier líder que venga con cierto aire de espiritualidad, les engaña. Y ellos se dejan engañar porque tienen la Escritura para confrontar a tales líderes. Con esto no estamos menospreciando el valor del líder. Solo estamos hablando que en el comercio de la fe, los líderes, o mejor dicho, los traficantes de fe, juegan con el sentimiento de culpa de la gente, con el miedo de la gente, con esta codicia que habita el corazón humano, y más que todo juega con esta pereza que la gente tiene de ir a la Escritura y buscar la verdad por sí misma. En un segundo aspecto tenemos lo que podemos llamar de performance. En el comercio de la fe, en este contexto, la performance es muy importante. Es decir, es la representación, lo estético está en primer lugar. No es lo ético, es lo estético. La representación, la performance, son los gestos, son cómo yo hablo, la capacidad que tengo de convencer, la capacidad que tengo de mostrarme una persona muy espiritual, es decir, la performance. Y yo me acuerdo de un caso muy particular que me pasó a mí cuando estábamos en una iglesia ministrando un curso sobre misiones. Y bueno, hicimos un intervalo entre una parte y otra, y un pastor se aproximó y me dijo lo siguiente: mira, yo tengo una oveja acá en el rebaño de esta iglesia que también frecuenta un seminario. Y en las clases de homilética le pidieron para hacer un sermón, un mensaje, y presentar delante de la gente. Y el joven hizo el sermón y aprovechó, me dijo que iba a predicar el sermón en la iglesia. Y me mostró el sermón. Y al fijarme en el sermón, que tenía los puntos obedeciendo la homilética, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Estaba ya punto 1, lo que le iba a decir, y entre paréntesis estaba acá, hablar en lenguas. Es decir, la performance. Yo tengo que convencer a la gente por el hablar en lenguas. Esto es muy importante. Esto es performance. Esto es estética. Esto es cosmético, no más que eso. Pero en el comercio de la fe, esto juega un papel muy importante. En resumen, entonces, lo que tenemos en los dos puntos que presentamos es líderes que se presentan como incontestables. Y el pueblo que permite a tales líderes presentarse como incontestables, porque no buscan en la Escritura la verdad de Dios. Y por otro lado, una performance que ultrapasa, que va más allá de cualquier ética, de cualquier palabra bíblica. Esto es algo muy presente en el contexto del comercio de la fe,
por acá dejamos esta charla de ahora y luego seguiremos con otro tema. Que Dios les bendiga a todos.